Ya avanzamos en la primera parte gracias al vino, con lo que son las mismas premias, las operaciones de sodio, y continuamos el tema con el servicio de los informes de votación. Bueno, algunas consideraciones que tener en cuenta son que el principal criterio de asegurar la votación. Este potasio tiene un total de 4.000 equivalentes en el organismo, o sea que todo lo que vemos nosotros fuera, porque lo que medimos nosotros cuando estamos nomás al examen de nuestros es sérico, es extracelular. Entonces, solo vamos a medir ese 2% que más o menos tiene unos 60 de equivalentes que son por fuera. El valor normal del potasio es 3.55%. La relación que hay esto es una para determinar un potencial de acción. Ustedes saben que ese cambio de potencial de acción negativo a positivo que se polariza esa membrana, eso va a determinar ciertos movimientos intracelulares, va a determinar potenciales de acciones en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. Por eso es importante el potasio en estas situaciones. Y los trastornos de potasio son uno de los trastornos más frecuentes que hay en cuanto a equilibrio hidrológico. El potasio va a estar balanceado mediante dos sistemas, uno que es la regulación rápida, que va a ser el intercambio de intracelular, y el otro que es el intercambio lento, que va a ser estable. Que va a estar dado por la excreción del potasio, sobre todo por la regulación renal. Entonces, aquí es la fisiopatología, como que no hay mucho donde entenderse, todo depende de esta regulación rápida y regulación lenta. Cuando uno de los dos se altera, va a haber alteraciones de potasio. Entonces, ¿qué es la regulación rápida? La regulación rápida habíamos dicho que es intra y extracelular. Entonces, aquí tenemos una membrana liposfosfídica y tenemos nuestro canal de sodio, potasio, ATPase, ¿no? Entonces, este canal va a estar implicado en muchas funciones, va a estar alterado en muchas otras patologías, sobre todo esto se ve en los temas de nefrología. Pero ¿qué es lo que importa en este tema de regulación rápida de regulación de potasio? Que va a haber esta bomba de sodio, potasio, ATPase. ¿Cuál es el objetivo? Sacar 3 sodios e ingresar 2 potasios. ¿Para qué? Para que esta membrana que adentro es negativa, aquí está la membrana y adentro es negativa. Al salir y al entrar va a haber este intercambio de iones y se va a producir un potencial de acción. Ese es el objetivo de estas bombas. Además, ¿quiénes interfieren en la regulación rápida del potasio? También interviene la insulina y las catecolaminas. La insulina y las catecolaminas también van a estimular esta bomba sodio-potasio ATPase. ¿Para qué? Para poder ingresar el potasio dentro de las células. Aquí va a haber mucho potasio, entonces, ¿qué quieren hacer? Esta insulina y la catecolamina meter potasio dentro de la célula, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto importante, por eso cuando se utilizan soluciones polarizantes, cuando hay una hiperpotasio y hiperpotasio severa, las soluciones polarizantes están en base a insulina. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de aportar la insulina? De que esta insulina estimule estos canales y meta el potasio dentro de la célula, porque técnicamente el potasio está aquí afuera. Otro mecanismo por el que actúa la insulina es que también activa los canales de intercambio de potasio y hidrógeno, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ingresar el potasio dentro de la célula y salen los hidrógenos. Las catecolaminas también van a interferir en los receptores beta-2 adrenérgicos, los cuales igual van a estimular este intercambio, finalmente de sodio y de potasio, finalmente de potasio que tenemos que ingrese. Y esa es la regulación rápida de la homeostasis de potasio. Ya lo hemos dicho, también va a tener que otros factores influyen en la regulación de potasio. Hemos dicho la insulina, las catecolaminas mediante la estimulación de los receptores de los adrenérgicos,
También tiene que ver aquí el pH, no solo por estos receptores, también porque una disminución del pH de 0.1 produce un aumento de 0.5 en los equivalentes y viceversa. O sea que en ciertas condiciones donde hay alteraciones de ciclo base, también van a haber alteraciones asociadas de potasio por estos receptores. Otro factor que influye también en la homeostasis rápida de potasio está la hiperosmolaridad. En la hiperglicemia va a haber esa tendencia a la deshidratación. Nosotros sabemos que el azúcar con el sodio va a ser una partícula que va a jalar agua. Entonces, al jalar agua de la célula, porque lo que hace es que extrae de la célula, esa célula por dentro se deshidrata. Entonces, al deshidratarse, ¿qué es lo que sucede? Va a tender a salir el potasio hacia afuera y provocar una hipercapnia. Entonces, todos estos mecanismos de regulación rápida tienen que ver en la fisiopatología de regulación de potasio, porque al alterarse cualquiera de estos mecanismos, o uno o varios a la vez, van a provocar discardias. La regulación lenta, el potasio se elimina en 95% a través del riñón. La regulación lenta, ¿por qué se llama regulación lenta? Porque si nosotros ahorita tomamos jarabe de potasio, porque hay potasio en jarabe, no me va a hacer efecto ahora. Tarda en un ingestado de nafta entre 6 a 12 horas. Entonces, por eso se llama la regulación lenta. Incluso si ahora yo me pongo en restricción de potasio y dejo de comer potasio, me hacía más el efecto entre 7 y 10 días. Un ejemplo en las hiperpotasias, en los trastornos graves, el tratamiento es inmediato, generalmente endovenoso. En los trastornos leves, moderados, se pueden hacer restricciones hídricas, restricciones de potasio, restricciones de sal. Entonces, en casos leves donde el paciente ha venido estable, está tranquilo, en una consulta externa, yo voy y le doy su tratamiento que va a haber 3 días y demás, pero es un paciente estable, es un consultorio externo. En los otros pacientes el tratamiento es inmediato. No le van a decir, ¿cuál es el tratamiento? Que vaya al centro de salud. Ustedes están en el centro de salud de médicos, o sea, ustedes tienen que solucionar el problema. Entonces, las regulaciones lentas sí tardan, por eso se llama regulación lenta, porque tardan en hacer efectos 6 a 12 horas, 7 a 10 días, en este caso de potasio. La linfrona tiene un sinfín de actividades, un sinfín de funciones. Ustedes saben que cada porción tiene una diferente acción, ya sea el ACVG, el tubo control proximal, el distal, el ascendente, el descendente, etc. Y bueno, como les había dicho, son temas de nefrología, pero van a estar aquí implicados el asa ascendente, el asa descendente, donde van a estar ahí implicados todos los canales de potasio, donde en algún momento va a ingresar y en otro momento va a salir potasio de la nefrona. En la regulación lenta de potasio vamos a tener 5 factores que van a afectar a esa regulación lenta de potasio, los cuales van a ser la aldosterona, la concentración elevada de sodio en la luz del túbulo distal. Cuando hay mucho sodio que está en la luz del túbulo distal, esto va a hacer que este sodio entre y se excrete el potasio. El volumen urinario elevado, cuando hay mucha diuresis, hay una poliuria, por ejemplo, van a tener todos estos sistemas funcionar una y otra vez y repetidamente. Entonces la orina ya no va a ser concentrada, sino cuando uno toma mucha agua, cada vez que toma más agua, las orinas al principio eran más amarillas, luego vienen más claritas e incluso parecía el color agua. Entonces, ¿por qué? Porque estamos estimulando el trabajo del riñón y al trabajar una y otra vez, y al final ya no hace ese papel de filtrar, sino simplemente excreta. ¿No? Entonces, al aumentar este volumen urinario, el riñón tiende a eliminar más potasio. La concentración elevada de potasio en las células tubulares, y las células tubulares van a sensar que hay mucho potasio, van a tener que desechar,
y hay centros, la mácula de estas de sus centros sensadores que van a determinar, van a censar exactamente sobre eso. Son sensores que van a definir cómo están estas cantidades de potasio, sodio, etc. ¿No? Finalmente, en la clorosis metabólica, que también va a haber alteraciones de potasio. La aldosterona es importante porque ¿qué es lo que hace la aldosterona? Va a estimular la forma sodio y potasio ATPasa, que va a hacer facilita la excreción de potasio y también puede estimular el epitelio del intestino delgado y puede eliminar el potasio en las heces. Por favor, dile que ya está bien, que no puede hacer. Por lo que habíamos hablado, ¿no? Su efecto fisiológico más importante es la influencia sobre los mecanismos de activación del músculo. Vamos a ver el potencial de acción, que esto ya lo han visto ustedes en fisiología. Hay 4 fases: la fase 1, la fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? La fase 0 caracterizada por la salida del potasio. En la fase 1 va a ingresar el sodio, va a ser tonifico, luego viene la meseta, selección, esta va a ser los canales lentos de calcio, finalmente va a volver a salir el potasio y viene la repolarización. Las fases más importantes para nosotros son la fase, en este caso del potasio, la fase 2 y la fase 3 de repolarización, donde eso se traduce, esta fase 2 y esta fase 3, en el electrocardiograma. Nosotros tenemos una primera detección positiva, esta es una línea isoeléctrica. La primera detección positiva es la P, luego viene una línea isoeléctrica, una detección negativa, la onda Q, otra positiva, la R, la S, otra isoeléctrica y la onda P. Cada punto del electrocardiograma representa viene a representar parte de este potencial de acción, ¿no? Esta parte representa a la aurícula, esta parte al ventrículo, ¿no? Entonces, estas son las partes más importantes para nosotros, hablando de potasio, la fase 2, la meseta y la repolarización, porque aquí, después lo vamos a ver en el segmento, en el intervalo UT o en la onda T, y también en la onda U, vamos a ver la aparición. Cuando hay alteración de potasio, van a aparecer ondas que no deberían estar en el electrocardiograma. El valor normal, que ya lo habíamos dicho, de 3.5 a 5.5. Y ya vemos qué es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia o hipercalemia, o sea, los términos son indistintos, es arriba de 5.5. Es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque es la que tiene más riesgo de arritmias. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que va a actuar sobre el potencial del músculo cardíaco. ¿Qué causas tenemos de hiperpotasemia? En primer lugar está la pseudohiperpotasemia. ¿Por qué pseudohiperpotasemia? Nosotros a veces estamos en el hospital, nos llega el resultado potasio de 9. Y nosotros, ¿qué tomas un electro al paciente? Y vemos que está todo normal. ¿Qué pasa con ustedes? Que a veces no toman la muestra adecuadamente, le han hecho una, les amarran, les hacen una, les apretan mucho para sacar la sangre, sacan la sangre y lo dejan la muestra allí, entonces esa sangre se puede embolizar. A veces son pacientes que tienen una enfermedad hematológica de base, pueden tener mucha leucocitosis o tienen trombosis también. Entonces, estos pacientes que tienen alteraciones, otras alteraciones independientemente de hidroelectrolítico, suelen ser falsos positivos, por eso se llama pseudohiperpotasemia. Lo primero que hay que hacer en los casos, cuando te sale muy alto el potasio, un electro, revisar al paciente y si está bien, repetir la orden. Porque es muy común esto, sobre todo en las guardias de fin de semana o en las noches, ¿no? A veces suelen venir los estudiantes que intentan practicar al laboratorio, ellos hacen los laboratorios y a veces los hacen mal, o fin de semana viene otra persona que no es el habitual. Entonces, una de las primeras dosis de la potasemia o hipercalemia siempre va a ser la pseudohipercalemia. Después van a estar esos efectos en eliminación renal, como cuáles. Uno de los principales, por eso está remarcado, es la insuficiencia renal, ya bien sea aguda o crónica.
cuando tu paciente llega con acidosis, hipercalemia y demás, muy probablemente está con falla renal. Y también los pacientes renales crónicos, ¿no? En Bolivia existen varios programas de reemplazo renal. Hemodiálisis son pacientes, son una gran cantidad, son miles de pacientes que hacen diálisis y demás. Entonces son pacientes que siempre tienen tendencia a hacer desequilibrio hidroelectrítico relacionado al potasio. También están otro tipo de alteraciones renales, aquí están divididos así como la cerebrohipoxemia, alteraciones de la eliminación renal, alteraciones de la distribución de potasio y alteraciones por destrucción celular. Entonces, así se van dividiendo. En la falla renal puede ser por insuficiencia, por nefropatías, por trasplante, por lupus, etc. Varias de estas patologías pueden hacer por alteraciones de la distribución, como déficit de insulina, ¿no? Por bloqueantes beta-2 adrenérgicos, pacientes que reciben tratamientos de SIDO o famosos osmáticos con salbutamol, con lavas, albuterol, hipantropio, etcétera, etcétera, que van a provocar estas alteraciones de la distribución de potasio. Y también importante, ¿no? La acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque siempre que veas acidosis metabólica tienes que ir a ver también el potasio. Y finalmente, la degradación de potasio por la destrucción celular. Últimamente ha habido un montón de accidentes. Son visuales, los pacientes politraumatizados, donde llegan con rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es la destrucción muscular, ¿no? Entonces, ya sea por caídas fuertes, ya sea por accidentes, por un trauma de alta energía, etcétera, existe. También es muy frecuente los análisis tumoral. Los análisis tumorales son absolutamente tratando. Tienes alguna cromatológica y ahí va la análisis tumoral. También se ve bastante pacientes quemados, el trauma, ejercicios físicos extremos también dan alteraciones de potasio. La hipercalemia se puede clasificar en leve, moderada y severa. En leve de 5.5 a 6.5, moderada de 6.5 a 7 y severa de 7. Las manifestaciones habíamos dicho que va a ser sobre todo las memorias de la evolución cardíaca, ¿no? Y realmente lo primero que hay que hacer cuando tienes una hiperpotación es corroborar que sí sea una hiperpotasemia. Y lo segundo, ver si es grave y tiene síntomas, ¿no? Sí, es lo mismo que la disnatremis. Si es una hipopotasemia leve y no tiene síntomas, pues no se hace mucho, ¿no? Dependerá de la patología que estamos tratando. Pues se puede tratar con líquidos, con menstruación hídrica y algún otro suplemento cuando es leve. Todavía cuando es moderado o severo y hay que tomar acciones o otro tipo de acciones. Entonces es lo mismo. Cuando ya en todos los electrolitos es lo mismo. Cuando no hay sintomatología, pues como que se deja pasar, se hacen algunos ajustes a los fluidos, etcétera, pero más de eso no. Cuando ya es severo y las fibras persisten en los días, ahí hay que tomar ya acciones e investigar por qué está sucediendo esa situación. El cuadro clínico que nosotros vamos a ver, generalmente habíamos dicho, vamos a repetir, el potasio tiene que ver en la transmisión de potenciación muscular. Entonces, lo que más frecuente se ve son las parestesias, la debilidad muscular, la parálisis clásica, la parada respiratoria. Alteraciones cardíacas, las alteraciones cardíacas también se dividen según el nivel, ¿no? Normal, pues, lo que hemos visto, cuando hay potasio más de 5.5, empezamos a ver una onda térmica simétrica. Cuando ya está arriba de 6, vemos una estructura con volumen similar a la de la R. Miren que esta T estaba ahí, estaba picuda, porque lo normal es que no sea picuda. Aquí empieza a elevarse y empieza a elevarse mucho más que ya está igualando a la onda R. A partir del potasio de 7, hay una prolongación del espacio TR hasta desaparición de la onda P, estrechamiento progresivo del QRS y más la figura del 8, ya vemos un fluide muy ensanchado que se fusiona básicamente con la onda T, y esto generalmente es ya pre-paracardíaco. Los pacientes que no viven, yo lo he visto en 8 días en paro, ¿no? Ya el potencial de acción, el estímulo cardíaco ya no va. Nunca he visto un 10, ya en 8 o 9 días se para.
En hiperpotasemia, lo que habíamos hablado, menos de 0.5 está asintomático con el electrocardiograma normal, por eso la norma es estar con hiperpotasemia, hacemos una electro para ver cómo se repetir la determinación, confirmar nuevamente el valor de potasio. Si es crónica, vamos a ver igual, o sea, si es crónico, tenemos mucho más chance de ver qué ha pasado. Disminuir el ingreso de potasio en el organismo, restricción de potasio en la dieta, suspender medicamentos, salvadores de potasio. Esto, la hipercalemia en pacientes crónicos generalmente se ve porque acaban salvadores de potasio como la espironolactona, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto les hace que en realidad al ahorrar potasio está aumentando la carga de potasio, ¿no? Entonces, por eso uno de los tratamientos es suspender esa medicación. Cuando ya es moderada, de 6.5 a 7, habíamos dicho, podemos dar furosemida, 1 miligramo por kilogramo dosis, en pacientes con función renal conservada o que tengan hipoaldosteronismo, insuficiencia cardíaca. De ahí empiezan a haber otro tipo de tratamientos. Lamentablemente en Bolivia no tenemos, pero sí en el extranjero hay el famoso Felixalato, que es una resina de intercambio iónico, que es como que es tú tomas eso, es una resina, o te ponen también por enema, existen por ejemplo dos versiones, y el potasio se pega a esa resina, y luego se elimina. La dosis de Felixalato es de 1 gramo por kilogramo dosis cada 6 horas, o el resina de intercambio iónico cálcico, o sea, existe el Felixalato que es para potasio, pero también hay uno que viene de calcio, ¿no? El calcio, igual que la dosis baja, el calcio es más o menos a las 4 o 6 horas. La diálisis en pacientes con hipercalemia refractaria a las medidas conservadoras. Y finalmente, lo más importante que es cuando ya realmente corroborar, repetir laboratorio, hay cambios electrocardiográficos o hay síntomas neuromusculares, ya hemos dicho lo que hemos dicho, parestesis, ácido, etc. Empezamos todas las medidas hipokalemiantes, ¿no? Las medidas hipokalemiantes van a ser aquellas para bajar el potasio. En primera línea tenemos beta-glucosaminoglucosa, como el salbutamol, que ya hemos hablado. La insulina más glucosa, que se puede preparar 10 unidades de insulina más 50 más glucosa, 50%, y eso va para ese vuelo va cada 6 horas, cada 8 horas, siempre con controles de potasio seriado. Otro paso muy importante es el gluconato de calcio. ¿Para qué? Para estimular la membrana. Hemos visto que la fase 2 es la fase B, la fase meseta, donde actúan los canales lentos de calcio, es el que mantiene. Al administrar calcio, lo que estamos haciendo es tratar de estabilizar esa membrana mediante mayor aporte de calcio. No se da calcio como acaba de administrar el potasio, se da calcio para estabilizar la membrana de los condrocitos. Esto te puedes dar la dosis 0.5 ml kilogramo dosis. Después se puede utilizar bicarbonato de sodio. En 100 pacientes con acidez metabólica, si el paciente está con acidez metabólica asociada, podrías utilizar bicarbonato de sodio. No es una recomendación de primera línea, pero si está asociada a acidosis se podría utilizar. Y finalmente la diálisis en pacientes que tengan acidez refractaria, el tratamiento, y así está considerado como parte de los criterios de urgencia médica. Cuando vean insuficiencia renal, existe un término de urgencia dialítica, el paciente tiene que entrar a diálisis, no es algo debatible. Existen criterios, ¿no? Uno de los criterios es hipercalemia severa. Entonces, ¿qué hacemos? En hipercalemia vemos si hay alteraciones electrocardiográficas y neuromusculares. Si hay que hacer las medidas hipokalemiantes de urgencia, pero si no hay, entonces tenemos más tiempo, disminuir el ingreso de potasio, promover la excreción de potasio, ¿no? Esas son las recomendaciones para el manejo. La hipopotasemia es la otra cara de la moneda de potasio, es cuando el potasio está bajo de 3.5. ¿A qué se debe?
podría ser de ingesta inadecuada de potasio, una malnutrición grave, pérdidas extrarenales, es lo más frecuente, vómitos y diarrea, pérdidas renales, por tireasa, tiacidas, acetosanamida, diuresis osmótica, hipopotasemia con hipertensión arterial. Y aquí empieza la clasificación que nos da en Farreras, que nos dice que podemos tratar hipopotasemia con hipertensión arterial, con presión arterial normal y con por entrada celular de potasio. La con hipertensión, si tú tienes un paciente con hipotasemia confirmada, corroborada y demás, porque es lo mismo, si está muy bajo tienes que corroborar. Corroboramos y vemos si el paciente la presión arterial está alta o está normal. Si está alta, ya podemos ir sospechando. Puede ser un Cushing, además tendrá fascitis llena, tendrá estrías, no sé, ya hay que ir revisando al paciente. Puede ser un aldosteronismo primario, puede ser una hipertensión masculino-renal, pueden ser esas patologías que tengo mencionadas. Si la presión arterial está normal, pero además acompaña de acidosis, podemos pensar en un síndrome de Bartter, una acidosis renal y esas otras patologías. Pero si está con presión arterial normal y además un paciente comórbido que tiene otras patologías, podemos pensar que se trata de fármacos como exceso de uso de insulina, pacientes focosos o asmáticos, etc., pueden provocar esta hipocalemia. Finalmente también están otros como pérdida de sudor o la diabetes. En cuanto al cuadro de clasificación, igual tenemos una clasificación por severidad. Hipopotasemia leve de 3.1 a 3.4, moderada de 2.6 a 3, severa de 2.5 a 2.1, crítica menor de 2. Los síntomas que vamos a encontrar para las examinaciones, para la convulsión muscular, debilidad muscular y parálisis. Yo me acuerdo que teníamos un paciente que era un soldadito, tenía 27 años. Según él ha hecho mucho ejercicio y cosas así, y ha entrado con unos 7 de potasio a la UTI. Entonces estaba totalmente paralizado, no hemos hecho unas contracciones y al día siguiente estaba bien. Existen estos casos de menos de 2, y sí, la debilidad es muy importante, es muy característica. Típicamente comienza a los músculos proximales de los miembros inferiores, o sea, desde la raíz del brazo, pues pueden hacer insuficiencia respiratoria. Este paciente, si pasaba un tiempo más con hipocalemia, no lo hubiésemos intubar. Hemos dado que empezado a respirar, no porque ya estaba respirando, estaba con radículo, ¿no? Entonces, los criterios electrocardiográficos, igual son los que los vamos a ver a continuación. ¿Qué otros, otra parte del cuadro clínico podemos ver? Constipación, anorexia, náuseas, vómitos, secundarios a controles de músculo liso, ¿no? Entonces, vemos el electrocardiograma normal, lo que hemos hablado, el segmento del CT, el intervalo P, el intervalo QT. Esto para que tengan en cuenta, porque en el hipopotasemia leve es lo que va a suceder. Cuando pueden aparecer una onda U, una onda T deprimida, una onda T que va a ir igualándose a la onda U. El intervalo QT se puede alterar. Y aquí lo vamos viendo, ¿no? En la reducción de la amplitud de la onda T, que habíamos dicho, depresión del segmento ST, aparición de las ondas U, una pequeña depresión positiva, o sea, esta depresión de la T viene una onda U, y la onda T que puede aumentar la amplitud y la duración y el herramienta del intervalo T. ¿No? Entonces, en 2.8 se va a ver así el electrocardiograma, en 2.5 se va a ver así, en el 2 va a haber una disputa de presión del ST, una exponente y 1.7, así. Cuando está mostrando hipocalemia leve, generalmente es asintomática, se puede dar suplementos vía oral.
Cuando ya está moderada típica, sí hacen las reposiciones endovenosas. ¿Por qué? Porque esos pacientes pueden hacer, recuerda que ese paciente ha hecho necrosis muscular. Entonces, ha hecho falla renal, han elevado proteína quinasa, ACK. Entonces, vamos a dar bicarbonato para triglicerídeos, terapéutica y igual con bastante calcio también puedes dar para que utilice membrana y evitar que lleguen a esto de las arritmias. El tratamiento va por depender por eso de la sintomatología. En breve simplemente vamos a corregir en forma oral enteral. Habíamos dicho que existe cannabis de potasio. Las dosis van de 0.5 a 1 equivalente kilogramo dosis. Son iguales, pero tenemos cuidado con las dosis. Porque una hipopotasemia se puede convertir fácilmente en una hiperpotasemia si tratamos mal. Por ejemplo, me pasa mucho que los residentes cuando corrigen hipopotasias en pacientes anónicos. Entonces no se corrigen pacientes anónicos porque no orinan, todas las eliminar ese potasio. O no puedes corregir realmente una hipopotasemia si los antidotes para eliminar ese potasio. Eventualmente ese potasio va a subir solo, no necesitas corregir. Entonces, corrigen y luego hacen hipercalemias, vamos a otra examen. Entonces, hay que tener mucho cuidado siempre en el contexto del paciente, todas las correcciones que va a tener. La hipopotasemia moderada se puede corregir, se puede tolerancia oral, se puede también corregir por esa vía oral, pero ya cuando son síntomas severos ya se corrige vía endovenosa con cloruro de potasio de 40 a 60 mg con flujo de 0.2 equivalentes. La vía endovenosa es la inmediata, lo que habíamos hablado, la dosis que habíamos incluido, siempre se puede dar un extracto o solución fisiológica, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Calcular la dosis de corrección, habíamos dicho que es 1 equivalente kilogramo dosis. Este es un paciente pediátrico que pesa 15, son 15 equivalentes que quiere corregir. Se corrige, por ejemplo, en solución fisiológica. El paciente solo tiene vascular periférico, porque se sigue pasando en solución de 60 en dividido en 1000. Otra cosa importante del potasio, los potasios no se corrigen por vía periférica. O si se corrigen en mucho líquido. No sé si alguna vez han sido internados o han visto pacientes internados, siempre les ponen su suelito. Pero hay medicamentos que no se pueden pasar por la vía periférica porque hacen flebitis. Entonces se les infiltra, se les vuelve rojo, se hinchan, están edematizados, hacen una flebitis que después no le puedes ni tocar, entonces tienes que cambiar al otro brazo. Y las flebitis generalmente son iatrogénicas, porque lo ha provocado el personal de salud, porque no ha indicado bien el medicamento o no se ha administrado como debería, ¿no? Entonces no se administra potasio vía periférica, no es la recomendación. Generalmente las correcciones, esos pacientes, por eso es el paciente que decía entraba a la UTI para instalación de canal central, y por vía central pasan los medicamentos. Entonces, si va a pasar por vía periférica, tiene que ser bien diluido. Se diluye en medio fisiológico y más o menos van aportando esa cantidad para 2 horas, puede ser para 6 horas, depende de cómo queramos hacer la corrección. Entonces vamos viendo la hipopotasemia, si es leve o moderada, aumentar el aumento de potasio, que es con los pacientes pediátricos cuando vomitan y demás, sí puede bajar a un 3.1, qué sé yo, 3.2. ¿Qué hacen? Tratan de reducir potasio. No hay como que mucho de meterse, ver salas de hidratación oral, o sea, existen varias formas de reponer y ahora, ¿no? Ya cuando es moderado y demás, hay que hacer la reposición rápida solo son pacientes graves sintomáticos, porque tenemos central. Y ver, ¿no? Si hay que aumentar, seguir corregir, por vía entera. Calcio,
va a depender del calcio de las hormonas, calciotropas, la paratormona, el calcitriol, la calcitonina y el factor de crecimiento fibroblástico, el FGF23. ¿Cómo va a depender el calcio de estas hormonas calciotropas? La paratormona va a regular la concentración de calcio a través de la resorción ósea, estimula el metabolismo del calcio y vitamina D activa, la reabsorción de calcio en el túbulo distal y colector. La paratormona provoca fosfaturia, lo que es importante. El calcitriol estimula la absorción intestinal del calcio y fósforo, la absorción ósea de calcio y frena la síntesis de PTH. Y el factor de crecimiento fibroblástico también es fosfatúrico, inhibe el calcitriol y aumenta la PTH. ¿Se dan cuenta? Este estimula la disminución del fósforo, este estimula y este también, va a frenar y estimular la PTH. O sea, todo tiene una relación en todas las hormonas calciotropas. Del total de calcio plasmático que nosotros en el organismo, 40% se encuentra unido a la albúmina. Por eso es importante es que siempre que nosotros analizamos valores séricos de calcio, tenemos que analizarlo desde varias perspectivas, ¿no? Una es la perspectiva de que 40% sabemos que está unido a la albúmina, entonces por eso tenemos que hacer la corrección a la albúmina. Si tu paciente está con hipoalbuminemia, es importante que hagas esta corrección para ver si realmente está o no adecuado ese calcio en relación a la albúmina. Significa que tienes que hacer las correcciones a la albúmina. Cuando universidades se presentan laboratorios, siempre hace calcio corregido a la albúmina, porque si no, no vale la pena que analices un calcio sérico sin corrección a la albúmina, porque está unido un 40% a ella. 10% va a ser diferentes unidades. Por ejemplo, en los pacientes transfundidos, todos los paquetes globulares llevan citrato. Entonces, cuando los pacientes son politransfundidos, este calcio se une al citrato de estos paquetes. Pueden haber hipocalcemias por esta situación, porque se han unido a estos aniones, no porque haya un bajo aporte, sino porque se han unido. Puede ser pueden provocar un resultado falso, ¿no? El 50% de la mitad del calcio estamos viendo está en calcio ionizado, o sea, no es mala idea como nosotros valoramos calcio. Vemos el calcio sérico, el calcio de la albúmina y el calcio ionizado. Si los tres están alterados con hipo o hipercalcemia, entonces ahí vamos a empezar correcciones. Si no están alterados o solo está alterado uno o el otro, probablemente no sea tan real. Los valores normales de calcio van de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. La hipercalcemia va a ser alrededor de 10.5. ¿En qué casos va a haber hipercalcemia? Aumento de la resorción ósea, el aumento de la absorción intestinal y en otros misceláneos, ¿no? Como el hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario y terciario, en tumores sólidos. Las alteraciones de calcio en general no son muy frecuentes, no se presentan todos los días. ¿En qué casos nosotros vemos constantemente? Del hipertiroidismo. Con metástasis, hipercalcemia moral maligna, tumores sólidos o metastásicos que están en diferentes organizaciones. En el hipertiroidismo no es muy común, la inmovilización. El aumento de presión intestinal, en insuficiencia renal crónica, sí. Cuando vean en nefrología, en el grupo de nefro van a ver un tema que se llama renal crónica, y ahí es muy importante el metabolismo osteoclásico. Se dan suplementos para este sistema, porque falla de opinión, y sí para las alteraciones de esas. En los linfomas también, existen muchas alteraciones de hipercalcemia. En otros fármacos como fármacos de litecidas también es frecuente. Insuficiencia suprarrenal preautonomacitado. Esas son las tres. ¿Qué es lo que pasa habíamos dicho en la hipercalcemia? Que primero corregir a la albúmina. Si se confirma que es realmente una hipercalcemia,
Entonces vamos viendo la historia clínica familiar. Se supone que ustedes dicen sus clases de siempre. La anamnesis, una buena anamnesis puede ser el 50% del diagnóstico. Y es así. Cuando tú haces una buena anamnesis y después te revisas bien al paciente, vas a tener muchas ya pistas de hacia dónde va el diagnóstico. Entonces, ya sabiendo más o menos una historia clínica familiar, que si tomaba algunos fármacos o si hay alteraciones, vamos viendo. Lo primero que tenemos que medir es una paratormona, si está normal o está elevada o si está baja, y en base a eso vamos pidiendo otros laboratorios, ¿no? Y se pueden ver en otras alteraciones. Ahí también se pide lo que es la hormona, la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Después de medir TPH, se pide la vitamina D y vamos viendo si hay aumentos TPH debido a aumento de vitamina D, intoxicación por vitamina D. Si hay aumento de vitamina D, también puede haber un aumento de neutrosis o si hay calcitriol y calcitriol normales, con un aumento de la proteína relacionada a la paratormona, puede haber una afectación hemodinámica. Con la proteína relacionada a la paratormona normal, puede haber osteoporosis local, movilización, síndrome de Leche, ¿no? Cuando hablamos de una pH normal, medimos lo que es la relación de calcio y creatinina. O sea, se recupera orina de 24 horas y vamos viendo cuánto calcio tiene. Si es menos de 0.04, hablamos de hipercalcemia y hipocalciemia. Si es más de 0.04, podemos hablar de hipertensión primaria y terciario, un síndrome de neoplasia endocrina múltiple, un carcinoma o un carcinoma productor de paratormona. Entonces así se hace la disquisición en la hipercalcemia. El cuadro clínico, igual, si es una hipercalcemia crónica que está elevado varios días y no tiene síntomas, se hace lo que habíamos visto aquí. Tienes tiempo para pedir en laboratorios, dosificar vitamina D, ver cómo está orinando, etc. Pero es una crisis hipercalcémica cuando ya está arriba de 14.5, entonces el paciente puede venir con deshidratación, con insuficiencia renal, con oxidación, puede estar con insuficiencia renal o oliguria, coma, incluso arritmias ventriculares. En el electrocardiograma se puede ver un acortamiento del QT, puede haber apatía, dificultad para la concentración, y ya pueden aparecer otros síntomas como la identificación, neuropatía y una renal crónica. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se puede hidratarlos, se pasa solución fisiológica, podemos usar diuréticos como la furosemida. No se usan triacidas en estos casos porque aumenta la reducción de calcio en el tubo distal y aumenta la hemodiálisis. Otro tratamiento está la disminución de la resorción ósea, que se puede dar calcitonina, fosfonatos que se pueden dar, y el benzumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y finalmente también se puede dar disminución de la presión intestinal de calcio, los glucocorticoides, pero esto actúa hasta los 2 a 5 días. Tienes que iniciar con esto, continuar con esto y después ya los corticoides van a ayudar para el tratamiento crónico. En estos pacientes, este tratamiento generalmente es conocido en pacientes con cáncer oncológicos generalmente. La hipocalcemia, menos de 8.5 miligramos de decilitro, se puede dar por diferentes causas, por el ligamiento intracelular de calcio, ya a veces hay distintos quelantes, por la salida de calcio al compartimiento sanguíneo, depósito extracelular, disminución de la resorción ósea, resistencia a la paratormona, que es la hipoparatiroidismo, por fármacos y por disminución de la absorción intestinal. La hipocalcemia es un poco más frecuente que la hipercalcemia. El cuadro clínico generalmente que vamos a ver tetanía, el famoso espacio campoidal que se ve en una mano así. La contracción de los músculos faciales, nosotros vamos a estimular mediante percusión por delante del pabellón auricular, vamos a estimular el nervio facial
y cuando tú percutes se contrae. Ese es el signo de Michel-Bostek. Otro signo famoso es el signo de Trousseau. ¿Qué es lo que puede pasar? Le pones un manguito de presión arterial, y soplas, primero mides la presión. Si está 120/80, lo mantienes arriba de 120, de 140 más o menos. Tienes que medir encima de la presión sistólica máxima, lo dejas por 3 minutos y vemos si se contrae o no, si hay este espasmo del carpal. Esto es positivo, ¿no? ¿Qué puede haber otro? Convulsiones, edema de papila, ptosis, salivarismo, el electrocardiograma se va a alargar el QT, puede haber hipocalcemia crónica, crisis de cataratas, hipoparotiroidismo, eczema, psoriasis, alopecia, surcos en las uñas, son rastros de hipocalcemia. ¿Qué pasa? Igual tenemos que corroborar con la albúmina, se confirma, hacemos la exploración física de la amnesis. Hay muchas patologías que tipo hipermagnesemia pueden estar alteradas asociadas al calcio. Entonces hay que pedir laboratorios para ver si no se está asociando a una de estas patologías. Ver cómo está la creatina, si está elevada, se mide también la paratormona, se mide también el fósforo para ver cómo está. La paratormona igual para ver si hay hiperparatiroidismo o hiperparatiroidismo, y se ve otras alteraciones mediante laboratorio, si no es grave. Ahora, si hay hipocalcemia, y además hemos hecho las menciones de las diferentes vitaminas, la vitamina D, la paratormona, fósforo, y ahí podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede estar sucediendo. Puede ser una crónica, un hipoparatiroidismo, un déficit de vitamina D. Entonces, esas pueden ser las causas que nos pueden provocar una hipocalcemia. En el tratamiento, lo primero, consideran una hipomagnesemia. La hipomagnesemia nos puede provocar una hipocalcemia secundaria, y el tratamiento va a ser corregir esta hipomagnesemia. El gluconato de calcio, el tratamiento sí se da, se infunde a 1 o 2 miligramos de peso. En pacientes con hipocalcemia crónica se da calcio y vitamina D, y 6 hiperfosforemia, acetato permanganato de calcio. El fósforo pues, va de la manita de lo que es el calcio, valor normal 10.5. Puede haber diferentes causas de hiperfosforemia como de hipofosforemia, ¿no? Puede haber una cetoacidosis diabética, una retroalimentación, alcalosis respiratoria. Esto del fósforo es común, pero lamentablemente a veces no tenemos, por ejemplo, cloruro de fósforo es el tratamiento cuando hay una hipofosforemia, no hay unidades de tratamiento aquí en el país, ¿no? ¿Cómo se van a presentar? Una hipofosforemia en clasificaciones, el tratamiento va a ser el mismo, usar la diuresis, se puede utilizar diuréticos como la cetosolamida, se hacen restricciones de fósforo. También hay cautores orales como el trihexalato que hemos visto, hay también cautores de fósforo como el cloruro de aluminina, que va a estar igual, que va a ser por cumplir la misma función del trihexalato. Y la hipofosforemia se hace consumo de productos lácteos, si es grave se repone venoso, y después de hay pacientes con hipofosforemia, después de trasplante renal se puede utilizar el cinatalsa, que es similar a estos recién intentados. El magnesio, el valor normal es de 1.5 a 2.5, la hipermagnesemia está arriba de 2.5. ¿Cuáles son las causas de hipermagnesemia? Las hipermagnesemias son muy poco frecuentes. ¿Qué es lo que sucede? A veces el paciente toma laxantes, puede tomar algunos medicamentos que tienen antiácidos, que tienen leche de magnesio y alguna cosa así, y por eso intoxican con magnesio, pero no es como una intoxicación, sino hacen hipermagnesemias, por lo general son sintomáticas. También se presenta la hiperglasemia hipocalcémica familiar, el síndrome de estimular, cetoacidosis y insuficiencia renal.
El cuadro clínico de la hipermagnesemia va a ser por inhibición de la inhibición de la liberación de la acetilcolina, que va a bloquear la producción neuromuscular y deprime el sistema de producción del corazón. Sí, también tienen que ver con esta liberación de acetilcolina, que va a producir debilidad, cuadriplegia, insuficiencia, bradioarritmia, bloqueos alérgicos. El tratamiento, el tratamiento del calcio para antagonizar el magnesio y hemodiálisis. En la hipomagnesemia sí puede haber, es mucho más frecuente la hipomagnesemia que la hipercalcemia. Se da por pérdidas renales, por redistribución, por pérdidas intestinales, disminución de la ingesta, ¿no? Por vómitos pueden ser, por pancreatitis, por redistribución, por pérdidas renales, puede suceder hipomagnesemia. ¿Qué es lo que sucede? Es un facilita la liberación de acetilcolina y existe una hipersensibilidad muscular. ¿Qué es lo que sucede? Fasciculaciones y neumonías, puede haber un signo de roso, tetanía, arritmias, encefalopatía metabólica. ¿Cuál es el tratamiento? Falta magnesio, se pone magnesio, corrige el trastorno de base, en casos leves se le aporta la cloruro lactato de magnesio y en casos graves magnesio. Desequilibrio hidroeléctrico, aquí cloro, no sé, no estaba incluido en el tema, pero igual va muy de la mano. Así como el calcio y el fósforo son amigos con el magnesio, van como que los tres juntos, igual va el sodio con el cloro y el potasio va aparte, ¿no? Entonces, tienen que saber valores normales, lo primero, para que sepan cuándo es hipo, cuándo es hiper, y en los casos de gravedad, ¿qué van a hacer? ¿No? Los trastornos hipertróficos son pan de cada día, todos los días los trastornos hipertróficos en el hospital, pero siempre acompañados de otras comorbilidades, pacientes diabéticos, con acidosis, pacientes neurológicos que hacen sido una situación inadecuada de mano directa, hacen condiciones de universal, diabetes insípida, insuficiencias pulmonares, adrenalitis tuberculosa, o sea, un montón de que van a desencadenar esas desequilibrios. No van solos. No es como que el niño ha venido vomitado mucho y tiene hipocalemia, no viene así. Generalmente tienen varias cosas a la vez. Hipernatremia, hipocalemia, desequilibrio base, o sea, no muchas más cosas. Esto es como que se ve aparte, pero viene generalmente es parte de un todo en general y se va tratando acorde a cómo va a estar tu paciente. Si está con acidosis, si está con traumas encefálicos, hace eso, va el tratamiento, ¿no? Esa sería la exposición. No sé si tiene alguna pregunta.